Bueno, pues Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a la distancia, ahora sí es a la distancia también yo, porque como bien decía David, no me encuentro en el lejano oriente, pero sí en República Checa nuevamente, y pues lejos, ¿no? Y gozoso de seguir festejando Shabbat y muy edificado con la predicación de Davicho, ¿no? Al mediodía, excelente. La verdad es que muy edificante. Entonces, pues ahora nos corresponde a nosotros continuar. No sin antes mandar saludos, claro. A mi madre que anda por ahí, ¿no? Ya la vi muy guapa en unas fotos que me mandó. Y a mi esposita, y a mi padre, y a toda la comunidad que está allá en Guecho, y a todos los hermanos que están a la distancia también, donde quiera que se encuentren. Siempre les mando un abrazo fuerte, cálido, y pues mucho shalom, ¿no? Que ese es el objetivo, tener shalom en nuestra vida. Y bueno, ahora acá en República Checa, pues por cuestiones de trabajo, pero nada nos impide guardar Shabbat como debemos guardarlo siempre, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a continuar con Bereshit, donde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada empezamos el capítulo 11 de Bereshit, y en esta ocasión lo vamos a terminar. Va a ser un estudio corto, ¿no? Va a ser un estudio corto, y es un estudio que en realidad es el terminar con la genealogía de Noah y algunos datos curiosos con respecto a lo que en algunos casos, ¿no? En algunos casos como el de Sara, como el del propio Abraham, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va en esta ocasión, y vamos a empezar con Bereshit 11, Génesis 11. Perdonen si es que estoy muy cerca, pero esta habitación no tiene una muy buen escritorio, una buena ubicación para poder estar en una mejor posición. Entonces, pues no tuve otra oportunidad más que así. Entonces, vamos con Bereshit 11 y vamos a empezar desde el verso 10 hasta el final, ¿ok? Y les repito, esperemos que sea breve, ¿no? Y dice así: esta es la sucesión de Shem, y es importante esta genealogía, porque de esta genealogía vendrá pues toda la historia que conocemos bíblica, ¿no? Toda la historia que compete y incumbe a todas y cada uno de las historias, y a todos y cada uno de los que estarán involucrados hasta la venida de Mashiach. Entonces, pasando por un sinfín de cosas que iremos estudiando poco a poco. Y dice, esta es la sucesión de Shem. Shem, ¿se acuerdan quién es? Shem es el hijo de Noah, el mayor. Tenía 100 años de edad cuando procreó a Arpachshad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arpachshad, Shem vivió 500 años y procreó hijos e hijas. Cuando Arpachshad llevaba de vida 35 años, procreó a Shelah, porque tiene acento en la E, Shelah. Después del nacimiento de Shelah, Arpachshad vivió 403 años y procreó hijos e hijas. Cuando Shelah, llevaba de vida 30 años, procreó a Eber. Y es de este Eber, como ya habíamos hablado antes, de donde proviene el gentilicio hebreo. ¿Ok? Después del nacimiento de Eber, Shelah vivió 403 años y procreó hijos e hijas. Cuando Eber llevaba de vida 30 años, procreó a Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y procreó hijos e hijas. Y tú vas a ver que me voy a ir ahorita un poco rápido en estos nombres, porque lo interesante viene un poquito después. Cuando Peleg llevaba de vida 30 años, procreó a Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años y procreó hijos e hijas. Cuando Reú llevaba de vida 30 años, procreó a Serug. Después del nacimiento de Serug,
Reuj vivió 207 años y procreó hijos e hijas. Y fíjate, debemos recordar que hasta este momento la orden de Adonai no ha cambiado. ¿Se acuerdan cuál es la orden de Adonai? No ha cambiado. Ser prósperos y fecundos, poblar la tierra entera, multiplicarse. Y por esta razón aún no se ha dado ninguna prohibición de casarse entre hermanos, ya que el objetivo en aquellos días era multiplicarse. Debemos tomar esto y poner un pinchito ahí y tomarlo muy en cuenta, porque lo que viene más adelante vas a ver que tiene sentido el haber hecho esta connotación. Cuando Serug llevaba de vida 30 años, procreó a Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años y procreó hijos e hijas. Cuando Nahor llevaba de vida 20 años, procreó a Terah. En nuestras Biblias a veces aparece como Taré. Bueno, pues aquí es donde empieza ya lo verdaderamente interesante de este asunto. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años y procreó hijos e hijas. Ahora, no sé si lo has notado, pero, y esto es como un apunte al calce así al lado, ¿no? Y es que los años en los que ellos tienen por tiempo de vida han ido disminuyendo, ¿no? Han ido disminuyendo y conforme van naciéndole a las generaciones posteriores, te vas a dar cuenta que va a ir disminuyendo aún más. De hecho, el único que verdaderamente sigue teniendo la longevidad que en un principio se tenía es Shem, que para estas alturas le sigue vivo todavía. Shem todavía sigue vivo, de hecho inclusive hasta el propio Abraham. Pero si te das cuenta, todos y cada uno de ellos han empezado a mermar los años de vida. Ya no son los 600 ni los 400, sino 119 años, por ejemplo, en el caso de Terah, ¿no? Y procreó hijos e hijas. Y este procreó hijos e hijas significa que ahí hay uno que se está siendo mencionado, que es importante, que es necesario que nosotros pongamos atención, como lo es Nahor, pero que también tuvo muchos más hijos e hijas, que no solamente se quedó con ese descendiente, ¿ok? Cuando Terah llevaba de vida 70 años, procreó a Abraham, a Nahor y a Harán. Si te das cuenta, Terah puso a su segundo hijo el nombre de su padre, o sea, el nombre del abuelo. Ahora bien, dice, esta es la sucesión de Terah. Terah procreó, y fíjate cómo es bien importante que pongamos atención en estos detalles. Aquí dice, cuando Terah llevaba de vida, en el 26, cuando dice, Terah llevaba de vida 70 años, procreó a Abraham, a Nahor y a Harán. Y nosotros podríamos pensar que el haberlo dicho de esta manera podría haber sido citados al azar o por importancia de eventos en lo sucesivo, o como quiera que fuera. Pero posteriormente a esto, en el 27, lo recalca y nos hace ver que Abraham, todavía es el mayor. ¿Por qué? Porque dice, ahora bien, esta es la sucesión de Terah. Y entonces comienza a decir cómo es que sucedió los hijos de Terah a Terah, ¿no? Entonces, Terah procreó a Abraham, punto número 1, a Nahor y a Harán. Y Harán procreó a Lot. Fíjate cómo Harán es el más pequeño de los tres, ¿no? Ya en México ya deberíamos estar pensando el cochinito lindo y cortés, pero no. Harán, ¿no?, es el más pequeño de los tres, pero Harán murió antes que muriera Terah. ¿Por qué es importante esto? Porque vas a ver que en lo sucesivo vamos a hablar de un tema más bien, que es importante saber quién fue el primero, quién fue el segundo y quién fue el tercero. Harán murió en vida de su padre Terah, dice el 28, en su tierra natal, Ur de los Casditas. En algunas traducciones dice Ur de los Caldeos. Harán, hermano de Abraham, se casa y tiene a Lot antes de morir a muy temprana edad, obviamente, ¿no? Es como comentario mío.
Abraham, fíjate, cómo a él no le dice le nacieron hijas e hijas, hijos e hijas, porque las hijas ahorita las vamos a conocer posteriormente, sucesivamente. Abraham y Nahor tomaron esposas. Las esposas de Abraham, siempre digo Abraham por la costumbre, porque todavía no es Abraham, todavía no ha sido cambiado el nombre por Dios, ¿no? Inclusive vas a ver ahorita que Sarai se sigue llamando todavía Sarai aquí, ¿no? Entonces, Sara ya no se llamará en lo sucesivo más Sarai, sino Sara, ¿no? Entonces, la esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor era Milca, la hija de Haram, el padre de Milca, aquí hay otra hija que es importante poner atención, Yishka. Bueno, la tradición judía se ha empeñado en decir que tanto Abraham como su hermano Nahor se casaron con las hijas de su fallecido hermano, ya que en la tradición judía, de hecho lo comentábamos David y yo hace poco tiempo, y él lo comentaba en uno de los estudios, ¿no? En la tradición judía, y conforme a la explicación o interpretación de los llamados sabios judíos, ¿no? Explican que Yishka es en realidad Sarai, cosa que resulta muy complicado de sostener si analizamos a detalle las evidencias. Y es en lo que nos vamos a meter un poquito ahorita. La interpretación rabínica dice así, fíjate, dado que se describe a Harán, y estos son los fundamentos del por qué, ¿no? Dice, dado que se describe a Harán como el padre tanto de Isca como de Milca, los eruditos rabínicos concluyen que Isca era otro nombre a título para Sarai. Esto fue formulado en el Targum Pseudo Jonathan. El escritor judío Howard Schwartz explica y dice, el rabino Isaac comentó, Ishka era Sara. ¿Y por qué se llamaba Ishka? Dice, porque ella previó el futuro por inspiración divina. ¿Esto aparece en la Torá? En ningún lado. Pero esta es una conclusión de los rabinos y sabios judíos. Y fíjate, yo les pongo aquí entre paréntesis, ¿no? Porque Yishka significa observante o quien vigila. Y por esta razón se le atribuye a ella la calidad de profetisa, solo por llamarse así. Cosa que resulta muy forzado, ya que los nombres se le ponen al nacer y no al ser mayores a los hijos. Y los bebés no profetizan. No es más que una atribución posterior bajo la interpretación judía, ¿no? De la tradición judía. Schwartz describe a Ishka como una extensión de la personalidad de Sara más allá de sus límites normales. Y siempre vas a encontrar que en la tradición judía hay cosas muy, muy sobrenaturales siempre pasando y siempre sucediendo, y cosas que se atribuyen aún sin que aparezcan en el escrito original. Inclusive los sabios judíos, les pongo yo aquí, aseguran que Harán, y por eso les dije que era muy importante que viéramos cómo es que dice, estos son los que sucedieron a Terah, como segunda vez, ¿no?, del tema. Y dice, fíjate, los sabios judíos aseguran que Harán era mayor por casi 60 años que Abraham. Y esto es la única forma de poder justificar verdaderamente que Abraham se casara con Yisca, que al final era Sara, porque si no habría habido una diferencia de edades tremenda, ¿no?, entre Sara o Yisca y Abraham, siendo esta su sobrina. No así si es, como lo menciona la Torá, hija del propio Tareh. Entonces, fíjate, les termino lo que dice aquí, ¿no? Dice, y por eso mucho más probable que él se casara con una de las hijas de su hermano, por las edades, como lo acabo de mencionar. Por eso, como en muchas ocasiones que vemos las interpretaciones rabínicas, pasan por encima del mismo texto bíblico sin considerarlo.
porque el texto nos está hablando claramente y nos lo está haciendo por doble partida. Siempre que tú veas dos cosas repetidas, inclusive de un versículo a otro, hay que poner atención, porque nos está dando un fundamento. Acabamos de leer, les pongo yo aquí. Ahora bien, esta es la sucesión de Terah. Terah procreó ¿a quién? A Abraham, siendo el primero, ya que por eso se cita al principio. Aunque los sabios digan que es porque Abraham era el mayor en importancia. Y vas a decir, bueno, pues por ahí también puede ser. Cosa que yo les pongo aquí en mi comentario no resulta lógica, ya que cuando se encuentra en la Escritura esta situación de exaltar a un hermano por encima de otro, esto sucede siempre posteriormente a haber ya mostrado el orden primero de nacimiento. Ejemplo, el caso de Jacob y su hermano Esaú. ¿Fue Jacob exaltado por encima de Esaú posteriormente en todo lo que encontremos? Por supuesto. Pero fue puesto siempre después de haber especificado quién fue el primogénito, ¿no? Y quién fue el segundo, ¿no? Fíjate, en el caso de Génesis, bueno, en este caso vamos a encontrarlo en Bereshit o Génesis 25, del 21 al 26. Vamos a leerlo, dice. Yitzhak rogó a Hashem en favor de su esposa porque era estéril. Y Hashem respondió a su ruego y su esposa Ribca concibió. Pero los niños combatían en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Imagínate la fiesta que traía ya ella, ¿no? En el vientre, ¿no? Ella fue a inquirir de Hashem, o sea, fue a orar a Hashem, o a pedir a Hashem. Y Hashem le contestó, tranquila, ¿no? Bueno, no le dijo tranquila, pero le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. Claro, lo está especificando, pero también ya especificó quién es el primero, ¿no? Fíjate, cuando se le acercaba el tiempo para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, todo, como un manto velloso. O sea, estaba muy velludo. Así que le llamaron Esaf, velludo. Luego salió su hermano agarrado del talón de Esaf, así que lo llamaron Jacob, el que va tomado del talón, ¿no? Yitzhak tenía 70 años cuando nacieron ellos. Ya hay un precedente ahí. Y aunque Jacob se volvería mucho más grande e importante que el mismo Esaf, siempre se mencionó el orden en el cual nacieron antes. Después del verso 27, en la secuencia del nacimiento, dice, a Nahor y a Harán, que había nacido posteriormente a Abraham, y Harán procreó a Lot. ¿Ok? En la genealogía formal del orden cronológico, como comentario les pongo, no se menciona a las mujeres por nombre. Por esta razón, solo se mencionan, en su momento, hijos e hijas, no hijas. Y también se menciona solamente a los varones en el orden cronológico. De los hijos de Harán, solo se menciona a Lot en este momento, como hijos de Harán. Y no se menciona ni a la madre de Lot, ni se menciona tampoco a Milca, ni a Yishka, siendo en este mismo orden de ideas que no se menciona tampoco a Sarai, como hija de Terah, mencionándose solamente cuando se vuelve esposa de Abraham. El verso 29 es muy claro. Fíjate, analicémoslo. Abraham y Nahor tomaron esposas. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor era Milca, la hija de Harán. Y ahí especifica el padre de Milca y Yishka, ¿no? Si te das cuenta, es la única ocasión en la que va a aparecer Yishka y se menciona como parte de las hijas de Harán, porque ya se están mencionando a las mujeres en este momento, no como parte de la genealogía, sino como parte del texto. Fíjate, en el caso de Nahor, les pongo yo aquí, la Torah especifica que Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, su hermano. ¿Por qué razón no especifica en el caso de Abraham
siendo este mucho más importante que el propio Nahor. ¿Por qué no lo especifica? Yisca aparece mencionada ya que se cita no como parte del listado oficial del linaje, como lo acabo de mencionar, sino como parte de la explicación de que Milca era esposa de Nahor y por ende hermana de ella, y no se menciona sino hasta que es mencionada previamente Sarai o Sarai. ¿Sí te das cuenta? Hay candados dentro de la propia lectura que estamos teniendo que nos permite ver que no es la misma persona. Ahora bien, como nosotros no nos basamos en ninguna escritura que no sea la Torá, ¿qué dice la Torá con respecto a esto? No nos basamos en ninguna escritura que no sea la Torá. No ponemos nuestra emuná, ni nuestro entendimiento, ni nuestro pensamiento, ni la búsqueda de la verdad en ninguna cosa que no sea la Torá. Porque cuando vamos y buscamos en otros puntos que no son la Torá, pues caemos y corremos el riesgo de permitir que estas cosas se cuelen, ¿no? Como esta idea. Aparte, claro está, les pongo aquí de lo que ya hemos leído, fíjate lo que dice la Torá, en Génesis, en Bereshit 20, 9 al 12. Y esto creo que es una muestra muy clara de lo que estamos hablando. Entonces Abimelech hizo comparecer a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Te acuerdas del contexto, no? Está Abraham viajando por hambre y Abimelech le permite estar ahí. Y Abimelech ve la hermosura de Sara, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué mal he hecho yo para que traigas tan grande culpa sobre mí y sobre mi reino? Tú me has hecho algo que no debe hacerse. Y Abimelech demandó de Abraham, ya siendo Abraham. ¿Cuál era entonces tu propósito al hacer esto? ¿Qué es de lo que está hablando aquí Abimelech? Pues nada, Abraham dijo que Sara era su hermana, para no ser muerto, porque el rey de Abimelech tenía la fama de ser un rey que mataba a los maridos de las mujeres que le gustaran, para convertirlas entonces en concubinas. Entonces esta fama se fue expandiendo y llegó a los oídos de Abraham, y Abraham dijo, vamos a decir que eres mi hermana. ¿Estaba mintiendo? Pues no. Era una doble realidad la que estaba viviendo en ese momento, porque era su esposa y era su hermana. Fíjate, Abimelech demanda a Abraham, ¿cuál era entonces el propósito al hacer esto? Y Abraham dijo, yo pensé seguramente no hay respeto a Elohim en este lugar y me matarán por interés en mi esposa. Y además, ella, y este es medular, este es el verso medular que nosotros debemos entender. Dice, y además ella en verdad es mi hermana. ¿Hija de quién? De mi padre, aunque no de mi madre. Y se hizo esposa mía. Ahora, yo sé que podemos aludir a un montón de cosas más. Algunos comentaristas aluden el hecho de que al haber muerto Harán, se le atribuyen los hijos del padre de él, ¿no?, a Teraj, y por eso Yisca y la misma Milca serían hijas de Tarej, perdón, no de Teraj, de Tarej, ¿no?, o de Tarej. Por esto sería, la verdad, una situación en el texto forzadísima. O sea, estaría súper forzado, ya que cuando se le cita a Yisca, en el mismo verso se cita a Sarai también y a las hijas de Teraj. Ahora bien, les pongo yo, Abraham es un hombre justo, temeroso del Señor, temeroso de Adonai. ¿Estamos de acuerdo? Si él hubiera dicho a Abimelech que su esposa era en realidad su sobrina, que se podía interpretar como su hija, como hija de su padre, porque su hermano, el padre de ella, había muerto, habría sido entonces mentir literalmente, como es mi hermana, porque es su sobrina en realidad, no es su hermana.
aun cuando existiese la posibilidad de que se pensara que para que no se perdiese la posición de las hijas, el padre del difunto pues las tomaría como hijas. Aún pensando en eso, no hubiera correspondido el hecho de que le dijera en ese momento Abraham a Abimelech: es mi esposa. Tendría que haber dicho: en realidad es mi sobrina, hija de mi padre, porque en nuestra cultura y tradición, pues lo que sucede con las hijas que perdieron a sus padres es que el abuelo pues las toma como hijas para cuidarlas y resguardarles ¿me entiendes? Pero no es lo que está sucediendo aquí. Literalmente Abraham hubiera mentido y no es el caso. ¿Por qué le está diciendo literalmente? Ella es mi hermana. Dice, ella es en verdad mi hermana, en verdad. No está diciendo, bueno, mira, en la tradición nuestra lo que sucede es que ella es como mi hermana porque, pues fíjate que mi hermano falleció. Pues no, no es así. En realidad, él está diciendo, en verdad es mi hermana. Y aparte, hay una cosa muy interesante. Él hace la aclaración: aunque no de mi madre, es su media hermana. ¿Te das cuenta? Si él hubiera dicho a Abimelech que su esposa era en realidad su sobrina, que se podía interpretar como hija de su padre, habría mentido. Abraham le dice literalmente: ella es hija de mi padre, pero no de la misma madre. ¿Qué lógica tendría decir, bajo el contexto de lo que estamos viendo, es la hija de mi hermano que murió y por eso es hija de mi padre? Sería forzar una situación que no existe en realidad, ya que la evidencia es muy clara y es muy específica. Ahora, esto a mí me hizo recordar un caso muy similar. Yitzhak hace lo mismo con Ribka, ¿no? Les pongo aquí, pero él jamás le dice: ella es mi hermana, hija de mi padre, pero de otra madre. No. Yitzhak literalmente mintió. Él sí mintió, literal y completamente. Yitzhak mintió. Y se lo dice al rey. Fíjate cómo dice, ¿no? Bereshit 26, del 7 al 11. Y es con el mismo rey, que es lo peor, ¿no? Cuando los hombres del lugar le preguntaron acerca de su esposa, él dijo: ella es mi hermana, replicando lo que había sucedido con su padre, ¿no? Porque tenía miedo de decir que era su esposa, pensando: los hombres del lugar podrían matarme por causa de Ribka, porque es hermosa. O sea, fíjate que era peligroso el lugar, ¿eh? Cuando pasó algún tiempo, Abimelech, rey de los pelishitas, mirando por la ventana, vio a Yitzhak acariciando a su esposa Ribka, ¿no? Dándole un besito, dándole una caricia, dándole cariño. Cariño de esposos, no como de hermana, ¿me entiendes? Porque yo puedo llegar y acariciar a mi hermana y decirle: ay, mi hermanita, ¿cómo estás? Pero no es lo mismo que llegar y acariciarle y darle un beso, ¿no? Él notó que no era su hermana. Abimelech mandó a buscar a Yitzhak y le dijo: así que ella es tu esposa. ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Yitzhak le dijo: ¿en verdad es mi hermana? No. Lo que le dice: porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Pensé que podrían matarme por causa de ella. Él se mintió y se lo está diciendo al rey. Mi rey, discúlpeme que le haya mentido, pero tuve miedo. Tuve miedo por causa de la fama que hay en este lugar, por la fama que existe y que rodea este lugar, de que los esposos de las mujeres hermosas son muertos, a causa de ellas, para que las puedan tomar, ¿no? Abimelech le dijo: Abimelech le dijo: lo que nos has hecho, o sea, mira nada más la cosa que has venido a hacer. Alguno del pueblo pudo haberse acostado con tu esposa y tú habrías traído culpa sobre nosotros, porque yo creo que le quedó muy clara la lección a Abimelech en la vez anterior por todas las cosas que sucedieron con las concubinas y con sus mujeres y el no poder tener hijos después de que tomó a
a Sara como su concubina, pero que jamás pudo tener nada con ella, ¿no? ¿Te imaginas nada más, no? ¿Te imaginas nada más lo que él está pensando en este momento, después de haber vivido la atrocidad en el pasado? ¿Qué nos estás haciendo? ¿De a quién se te ocurre, no? Yo sé lo que puede suceder. Sé quién es tu Dios. Sé de lo que es capaz. Entonces Abimelech entonces le encarga a toda la gente diciendo, fíjate cómo será, ¿no? El temor de quien conoce, de quien sabe lo que puede suceder. Que le dice, ¿no? Entonces le encargó a toda la gente, o sea, a su gente, a los principales, para que ordenaran, cualquiera que moleste a este hombre o a su esposa, escucha esto, será ejecutado. Tremendo, ¿no? Tremendo, pero la realidad es que Yitzhak tuvo la oportunidad de haber dicho lo mismo que Abraham, pues no, porque no era su hermana. Abraham sí dice que es su hermana, porque lo es. La situación es completamente distinta, les pongo yo aquí, ya que Yitzhak debe reconocer que mintió, mientras que Abraham dice la verdad. A la verdad te digo, le dice, ¿no? Ella es mi hermana, hija de mi padre, pero de otra madre. Las interpretaciones para intentar salvaguardar la integridad del patriarca Abraham, de que no podría haberse casado con su hermana, ¿no? Llevan al pueblo judío a realizar este tipo de anotaciones, ¿no? Porque sabemos claramente que la Torá prohibiría en el futuro que los hermanos se casaran con sus hermanas. Y es muy conocido, ¿no?, en la tradición judía, intentar salvar y guardar y poner cosas que podrían parecer en la actualidad malas, aun cuando en el pasado no lo eran. Y interpretar y hacer toda una parafernalia con respecto o alrededor de ello. Inclusive les pongo yo aquí, la tradición judía y muchos de los llamados sabios judíos le dan a Sarai poderes y facultades sobrenaturales, como sucede con el propio Elías y con otros profetas. Fíjate, esto que voy a leerles es tremendo, pero bueno, es extraído de una página judía. No voy a mencionar qué página es por obvias razones, pero fíjate lo que dice. Sara era tan santa que su pan permanecía fresco toda la semana. O sea, no se descomponía, no se echaba a perder el pan de ella. Y aquí es donde yo digo, de verdad, sus velas de Shabbat, fíjate, como si Sara ahí fuera judía, o como si Sara fuera judía, y conociera la tradición judía, ¿no? Y prendiera velas de Shabbat como lo hacen solamente los judíos. Sus velas de Shabbat ardían hasta el viernes siguiente. No se acababan. Pasaban cosas sobrenaturales alrededor de Sara, porque era la matriarca. Entonces, como ella es una mujer diferente a todas, ¿no? Por eso es que no puede ser esposa de Abraham, hermana de Abraham, perdón. Tiene que ser sobrina o alguien más, porque siendo su esposa, ¿te imaginas? El versículo dice, fíjate, al contar la edad de Sara, en el momento de su fallecimiento, el versículo dice que su vida era 100 años, 20 años y 7 años, ¿no? Los sabios explican que cuando tenía 100 años, ya tenemos las explicaciones, era tan pura de pecado como una doncella de 20. Cuando tenía 20 años era tan hermosa como una niña inocente de 7 años. Ahora tú vas a decir, no, pero es que estas son cosas pues nada más así poéticas, hombre. Son poesía, ¿no? O sea, no es la realidad. Esto es lo que la tradición judía enseña a su pueblo. Literalmente. Esto es lo que la tradición judía enseña a su pueblo. Y dado que para el pueblo judío tiene más peso la interpretación que el texto, pues asumen un sinfín de ideas, inclusive fábulas, que no provienen de la Escritura. Interpretaciones
que no provienen de la Escritura. Y que en muchas ocasiones, como en esta ocasión, o como en esta vez, contradicen los textos, ¿no? Y van mucho más allá de la verdad, ¿no? O sea, contradicen literalmente los textos divinos, como en este caso la Torá. Por eso me resulta muy interesante y muy necesario, más que interesante, necesario, citar a Primera de Timoteo, ¿no? Citar a Shaul diciéndole a Timoteo, Primera de Timoteo 4, del 6 al 7, y estoy casi seguro que la instrucción que le está dando en este momento Shaul a Timoteo es con respecto a este tipo de fábulas, a este tipo de expectativas, a este tipo de interpretaciones, a este tipo de cosas que la tradición judía ya había manejado, por decirlo no mal, pero sí manipulado e interpretado conforme a lo que el gran Rav había dicho, conforme a lo que el sabio había interpretado. Y como los alumnos de ese interpretan lo mismo y le dan un peso violento, importantísimo, a las palabras de este sabio, nada puede cambiar y se tiene que entender como una ley por encima inclusive de lo que dice la Torá. Primera de Timoteo 4, del 6 al 7, espero ya estén ahí, le dice Shaul, Pablo, a Timoteo, si enseñas estas cosas a los hermanos, refiriéndose a la Torá, serás un buen servidor de Yehoshua, Hamashiach, nutrido con las verdades de la emuná, la fe y la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Pero, bueno, no dice, no está el pero deberíamos entender, pero rechaza las leyes profanas, las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Rechaza leyendas. Rechaza cosas que no tengan fundamento y que no tengan su base en la Torá, conforme a lo que dice ahí. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. No pongas atención en las tradiciones, en las costumbres, en la halajá y pensamiento de los sabios que no van acorde. Yo no estoy diciendo que no hay, que todo está en discordancia, ¿no? No, pero hay cosas que no están acorde a lo que dice la Escritura. Debemos ser sobrios ante la interpretación de la Torá, aunque provenga de fuentes que parecerían ser muy confiables, muy certeras, por solo el hecho de ser judías, ¿no? O provenir del pueblo judío, que se ha interpretado como los únicos que preservaron y que mantuvieron la verdadera emuná. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que ellos también se desviaron. Inclusive formaron toda una estructura de leyes y de tradiciones con el propósito de interpretar la Torá correctamente y de cumplirla. Sí, pero se perdieron. Se perdieron. Y al final vemos como el propio Shaul, fariseo de fariseos, ¿no? Le está diciendo a Timoteo, brother, yo ya conocí la verdad, yo ya conozco a quien es la verdad y no necesito ninguna otra interpretación ni cosa diferente de lo que dice, lo que escribió Moshe en la Torá, lo que dice de sus escritos, ¿no? Entonces, huye, brother, ¿no? No le dijo brother, yo sí le diría brother, ¿no? Pero huye, ¿no? Y rechaza las leyendas profanas. Leyendas que son profanas. ¿Y por qué son profanas? ¿Sabes lo que significa profanar? Perforar. No vayas tras leyendas que perforen la Torá, en lo que dice ahí, en su estructura, en lo que es claro y evidente. Debemos tener mucho cuidado. Este ejemplo es muy bueno para ver muchas cosas que son interpretadas por el judaísmo y por otras tradiciones, ¿no? Inclusive cristianas, evangélicas, reformadas,
no pongamos atención en leyendas profanas. Pongamos atención única y exclusivamente en lo que dice la Torá. Fíjate, les pongo yo aquí, seamos sobrios ante las interpretaciones. De hecho, yo suelo ser mucho más cuidadoso, la verdad, cuando la interpretación que vamos a ver viene de fuentes que no son la Torá misma, pero soy mucho más cuidadoso cuando vienen de fuentes talmúdicas o la halajá judía. Porque hay un montón de cosas como estas, ¿no? Que Sara prendía sus velas de Shabbat y le duraban toda la semana. Bueno, ¿no? Entonces, eso es increíble, pero ahí está, dentro de las muchas cosas que vas a encontrar en la tradición y en los pensamientos judíos, ¿no? Todo el respeto a nuestros hermanos los judíos, pero hay cosas que no podemos decir sí, porque no están en la Torá, ¿no? Ahora bien, regresando al capítulo 11, en el verso 30, ahora bien, Sarai era estéril, no tenía hijos. Este verso 30 está como fuera de contexto ahí. Tal vez no, pero no cabía todavía el hecho de decir los hijos de Sarai, porque acuérdate que no se mencionan los hijos de la mujer, sino los hijos de Abraham fueron, o el hijo de Abraham fue. Entonces, ¿por qué está poniendo ahí que Sarai era estéril y no tenía hijos? Para justificar el hecho de que no dijera, ¿y los hijos de Abraham fueron? ¿O tiene otra razón? El hecho de que Sarai, les pongo yo aquí, no tuviera hijos y lo hiciera a esta edad muy avanzada, hace evidencia del milagro que sucedería, para que se cumplan las promesas y propósitos de Adonai en la vida de Abraham. O sea, este versículo que lo que está haciendo ahí es dejando todo listo para que después salieran los cohetes y las luces de exaltación a Adonai por el milagro tremendo que va a hacer en el futuro al darle un hijo a Sarai. No solamente siendo estéril, sino a su edad tan avanzada, ya siendo muy mayor. Entonces, aquí está apuntalándose, se está como recalcando para que te acuerdes. Sarai es estéril, no tiene hijos. ¿Te acuerdas? ¿Lo anotaste? Anótalo por ahí, tenlo presente, porque ya vas a ver lo que yo, Hashem, hago con estas cosas. Ya vas a ver lo que yo, el Todopoderoso, hago para cumplir con mi voluntad en la vida de mis siervos. El 31 dice, Terah tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Haram, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur, de los Kedasitas, hacia la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron ahí. Ahora fíjate, yo voy a seguir un poco con el tema, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es que no se llevó a Milca también y a Yisca? Porque no aparecen ellas ya como las personas que se llevó. Y cualquiera puede decir, no, pues es que no dice de Yisca porque Yisca es Sarai. ¿Y por qué no dice nada de Milca? Muy seguramente porque ellas están casadas, como ya lo vimos, con Nahor, una de ellas. Y sus maridos han decidido quedarse en la tierra de los caldeos y no seguir a Terah, como lo hizo el propio Nahor y Milca. La cuestión es que Yisca no tiene más relevancia en la historia como la propia Milca. Y no vuelven a ser mencionadas, no vuelven a aparecer nunca más. Pero sí es mencionada Sarai. Entonces cualquiera puede decir, no, pero es que, mira, ahí está, sí es ¿cómo se llama? Yisca. Pero Yisca es su sobrina. Y como ya hemos visto antes, no podría hacerlo. No podría hacerlo, porque entonces Abraham se constituiría como un mentiroso delante del rey, Abimelech. Y no es así. Los días de Terah llegaron a 205 años y Terah murió en Harán. Otra de las cosas que me resultaron muy interesantes
es que la ciudad donde se asientan en su camino hacia la tierra van saliendo de la tierra de los caldeos hacia Canaán, se llama Harán, como su hijo fallecido. Y bueno, investigando sobre la geografía de aquellos días y del tiempo, sí existía la ciudad de Harán ya. Y tal vez esta es la razón por la que Terah se estaciona en dicha ciudad. Y les pongo, fíjate, esta según la historia fue una de las ciudades más importantes de la zona que se encontraba en una ruta comercial y era muy, muy fructífera. Terah, así como toda su familia, deciden quedarse ahí, tal vez por el hecho de que se llame igual que su hijo fallecido. Aparte que, bueno, tiene las características de ser una ciudad con características muy buenas, ¿no? Pero me resulta muy interesante porque hay algunos otros comentarios y tradiciones que dicen, o pensamientos más bien, que dicen que en realidad esa ciudad fue fundada por Terah y le puso el nombre de su hijo fallecido. Y esa es la razón por la que se queda en ese sitio, en ese lugar, que era un lugar muy fructífero, que era una aldea, un pueblo con una capacidad muy fuerte de mercaderías y todo esto. Él pudo ver posibilidad de crecer económicamente ahí y entonces decide y se vuelve tan importante que él mismo refunda la ciudad con el nombre de su hijo. Esto, como lo que acabamos de leer hace rato, es pura suposición. Lo que dice la Escritura es que ellos llegaron a Harán y ahí en Harán murió. No dice más. Y no necesitamos más. Es interesante suponer cosas, pero no es así, ¿no? Entonces, a mí me resulta más que por llamarse como su hijo, igual y deciden quedarse a vivir ahí, ¿no? Terah, así como toda su familia, eran idólatras, ya que adoraban a ídolos falsos, a dioses falsos, con D minúscula. Pero Adonai, en su infinita misericordia, fíjate, ama y llama a Abraham, todavía no Abraham, para salir tanto de la casa de su padre como de cualquier idolatría. Y es que muy probablemente Abraham no compartía dicha práctica y esta es la razón por la cual Hashem le escogiese para llevar a cabo su voluntad, ¿no? O sea, muy probablemente él no comparte la adoración a ídolos, no comparte la adoración a muñequitos, a figuritas, como lo hace su padre. Y esto es razón de peso para que el Señor diga, este es el que yo necesito. Fíjate, Josué, en el libro de Josué, o de Yehoshua, hijo de Num, Josué 24, en el verso 2 y 3 dice, citando Yehoshua a los antepasados, Yehoshua, hijo de Num, les dijo a todo el pueblo, así dijo Hashem, el Elohim de Israel, en tiempos antiguos, los antepasados de ustedes, Terah, padre de Abraham y padre de Nahor, vivían al otro lado del río y adoraban a otras deidades. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo dirigí por toda la tierra de Canaán y multipliqué su linaje y le di a Yitzhak como heredero. No menciona Yehoshua, hijo de Num, en ningún momento que el propio Abraham fuera idólatra también. Dice que el padre de Abraham, ¿no?, y de Nahor, que vivían del otro lado del río, el padre de Abraham y padre de Nahor vivían al otro lado del río y adoraban a otras deidades. Pero nunca especifica que el propio Abraham fuera. Tal vez sí. Pero yo quiero pensar que esta cualidad de no ser idólatra, de no coludirse con su padre en una práctica como esa, es lo que hace que el Señor tome a Abraham y lo catapulte
hacia su voluntad, ¿no? Como una persona que no busca de compartir ese tipo de prácticas, ¿no? Abraham fue el elegido por Elohim para ser el patriarca de la nación de Israel y llegar a ser conocido como el padre de la fidelidad. Fue llamado por el Señor para ser instrumento de bendición y salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel como para todas las naciones de la tierra. Fíjate, vamos a leer lo que dice Romanos 4, del 17 al 25. Dice, Romanos 4, del 17 al 25, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su emuná, su fe, no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o inclusive la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Elohim, plenamente convencido de que Elohim era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, yo antes de continuar quiero hacer aquí una pequeña aclaración. O no una aclaración, sino apuntalar algo, ¿no? Esta estructura de pensamiento, esta estructura en la vida de Abraham no surge de un día para otro. No es algo que se forma de un momento a otro. Es algo que viene siendo lo que muestra, ¿no?, la forma, la característica, no el entorno, sino lo que es en sí mismo, ¿no?, con su carácter de Abraham. Por eso me atreví a decir hace un momento que el Señor miró estas cualidades, vio estas cualidades, que no son cualidades que surgen de un momento a otro, son cualidades que formaron e hicieron de Abraham alguien que era calificable para este fin. Porque fíjate nada más lo que dice. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. No dudó en ningún momento, ni por incredulidad ni por nada, de lo que el Señor iba a hacer. Inclusive porque su mujer era estéril. Fíjate, dice el 23, el 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Fíjate lo que dice, pues Elohim tomará en cuenta nuestra emuná, nuestra fe, si creemos que él levantó de los muertos a Yehoshua, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Baruch Hashem, Baruch Adonai. Pero te das cuenta cómo la estructura de Abraham era una clara. Ahora fíjate, les pongo aquí, nosotros somos resultado de la fidelidad de ese hombre, que no dudó en creer en Adonai. Y ya para terminar, con eso terminamos. Va a ser cortito el día de hoy, no va a ser largo. La pregunta obligada sería, para que reflexionemos, en Abraham, en su vida, en lo que fue, en cómo caminó, en cómo lo menciona inclusive Shaul en la carta a los Romanos. Así nuestra fidelidad para con el Creador. Somos así nosotros caminando. No, pero es que, a ver, hermano, yo no tengo la estructura que Abraham tuvo. Y es una realidad, porque tal vez esta estructura yo no la tenía. Ok, creo que sí volvimos, ¿no? Todavía, creo que estamos aquí todavía. Porque me había dicho que había una falla de conexión. Ya quité el wifi del hotel. Vamos a seguir con los datos de mi teléfono. Pero ya es para terminar solamente. Ya es para hacer la pregunta obligada. ¿Es así tu fidelidad para con el Creador? Hoy podemos jactarnos de ser herederos de esta fidelidad que nos mostró y nos enseñó Abraham
durante su vida. Hoy podemos llamarnos, ¿no?, dignos portadores de este linaje del cual nosotros hoy precedemos. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Vamos a pensar en esto que estábamos meditando, porque, ¿sabes? La fidelidad no es... Yo escuchaba a David, ¿no?, al mediodía. La fidelidad no es algo que surja espontáneo en el ser humano, que está deseoso, ¿no?, de hacer su voluntad. El ser humano de continuo está buscando hacer lo que le place, lo que le gusta, lo que le llena. Y decía David al mediodía, es necesario afligir la carne. Ahí, en el momento, cuando llega la tentación, cuando llega la situación, es necesario afligir la carne, porque será la única forma en la que nosotros podremos hacer viva esta emuná. Es la única forma en la que nosotros podremos expresar fidelidad. Fidelidad al Creador. Fidelidad como la que mostró Abraham durante su vida. Fue un hombre poderosísimo. Ya vamos a ver en capítulos posteriores todo lo que sucedió con él. Vamos a ver cosas muy interesantes de aquí en adelante, porque es cuando empieza la historia propiamente del pueblo de Elohim, ¿no? Entonces, el primero fue el patriarca Abraham, y su fidelidad fue tomada por justicia para estar delante del Señor, ¿no?, y ser el precursor de lo que será el pueblo de Israel en el futuro. Amén. Entonces vamos a parar aquí, vamos a meditar en esto, vamos a perseverar en nuestra forma de caminar y de andar conforme a la voluntad de Adonai, para que verdaderamente demos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro único Hashem, Yehoshua HaMashiach. Amén. Pues hoy sí se cumplió que termino cortito, temprano, y les prometo que no será muy seguido esto. Amén. Y bueno, pues saludos a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.